Buenos días, soy Esteban Serfos. Quiero hablarles acerca de sufrimiento y consolación. Para esto vamos a leer un pasaje en 2 Corintios capítulo 1. Vamos a leer esto a partir del versículo 3, pero primero al estar leyendo estos pasajes, hay un versículo muy bonito y muy importante en esta época en que tiende la gente a devaluar la escritura. En el mismo 2 Corintios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así: no estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo, así como ya nos han comprendido en parte, que pueden sentirse orgullosos de nosotros, como también nosotros nos sentiremos orgullosos de ustedes en el día del Señor. Qué bonito es al leer una epístola de Pablo y saber que él al escribir no está escribiendo algo, pues no sé, nada más para gente súper dotada o súper teólogos o algo así, sino él lo dice muy claramente y su afán obviamente era dar enseñanza para edificar el cuerpo del Señor. Y él dice: no estamos escribiéndoles nada que no puedan leer ni entender. Espero que comprenderán del todo. Entonces, al leer este pasaje aquí, esperamos entender. Y el pasaje que quiero leer es 2 Corintios capítulo 1, ese mismo capítulo. Pero voy a leer a partir del versículo 3 para luego hacer algunos comentarios sobre el sufrimiento y el consuelo en la vida del cristiano. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Firme es la esperanza que tenemos en cuanto a ustedes, porque sabemos que así como participan de nuestros sufrimientos, así también participarán de nuestro consuelo. Hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que hemos sufrido en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos libró y nos librará de tal peligro de muerte. En Él tenemos puesta nuestra esperanza y Él seguirá librándonos. Mientras tanto, ustedes nos ayudan orando por nosotros. Así muchos darán gracias a Dios por nosotros a causa del don que se nos ha concedido en respuesta a tantas oraciones. Hermanos, nosotros en el ministerio, al estar ministrando la palabra de Dios, desgraciadamente encontramos mucha gente que enseña que la vida cristiana es una vida de éxitos medidos con la vara de medir de este mundo y de esta sociedad. El ser cristiano es ser próspero, tener muchos negocios. El ser cristiano es no tener enfermedades. El ser cristiano es éxito en todo lo que uno hace. Y pues me da, no sé, no debo de decir, espero que no le quede muy de shock que esto no es lo que la Biblia enseña. Vemos aquí en 2 Corintios 1 el pasaje que hemos leído, y de vuelta, después de haber leído lo que Pablo dice, que ustedes pueden leerlo y lo pueden entender, quizás salen sobrados mis comentarios, pero sí quisiera subrayar simplemente algunas cosas de los que Pablo ha dicho. Primero él empieza en el versículo 3, casi abriendo la carta. Está todavía en su acostumbrado alabanza de Dios con la que abre muchas de sus cartas. Y en esta alabanza él dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre misericordioso, y luego agrega Dios de toda consolación. Entonces él abre este libro, según su segunda carta a los cristianos en Corinto. Él lo abre enfatizando que Dios consuela. Dios es el Dios de toda consolación. Y el versículo 4 dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahora, si el cristiano no iba a tener tribulaciones en su vida, los cristianos en Corinto no iban a tener tribulaciones en su vida, no era necesario esta enseñanza. Pero Pablo sabe que esa no es la vida a la que Dios nos ha llamado. Por lo tanto, él dice, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Tenemos más de una tribulación, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. O sea que Pablo está hablando de sus tribulaciones, pero la introducción a la carta él incluyó en esta introducción de la carta a Timoteo, y creo que Silvano también, si no me equivoco. Entonces él está hablando de su equipo de colaboradores y dice, Dios le está alabando y bendiciendo a Dios por ser Dios de consolación, que le consuela en todas sus tribulaciones. Y dice, Él nos ha consolado para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces Dios usa esto y está dando una enseñanza de consolación a la gente en la iglesia de Corinto. Para que nosotros también, por medio de Él, podamos consolar a todos los que sufren. En el versículo 5 dice, pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Entonces Pablo y su equipo dicen, nosotros participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo. Ahora, obviamente Pablo está saliendo y buscando evangelizar y edificar iglesias y reprender la falsa enseñanza y todo. Y podríamos decir, bueno, pues por su labor él iba a tener muchas tribulaciones o sufrimientos. Pero él reescribe esta carta a una iglesia de hermanos que, digamos, están viviendo lo que podríamos esperar que un cristiano viviera después de conocer al Señor. Y dice, ustedes también van a tener sufrimientos y podemos consolarlos en medio de esos sufrimientos. Y en el versículo 6 dice, si sufrimos es para que ustedes tengan consuelo y salvación, y si somos consolados es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Ahora, en base a este versículo vemos que no es que Pablo decía, pues como nosotros estamos ahí en la línea de la batalla, vamos a sufrir mucho, y como ustedes ya están acá en Corinto, en una iglesia establecida, no van a sufrir, sino al contrario, ellos también van a participar en nuestros sufrimientos. Y luego en el versículo 8, y esto llega lo que me tocó mucho en mi corazón de este pasaje: hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ahora, aplicando la teología moderna, muchos dirían, pues que a Pablo le faltó fe, tenía a lo mejor pecado en su vida, ¿por qué está sufriendo? Pero hermanos, eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí tenemos a un apóstol que nos sirve muy bien de ejemplo, y él dice, estábamos tan agobiados que pensábamos que no íbamos a salir, perdimos la esperanza de salir con vida. Y en el versículo 9 dice, nos sentimos como sentenciados a muerte. Y luego la clave aquí es, él dice, ¿por qué esto? Dice, pero eso sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Pablo en otras escrituras, él ha dicho, Abraham ofreció su hijo a Dios porque sabía que Dios podía resucitar aún a los muertos. Y él cree en un Dios que levanta a los muertos. Nosotros creemos en Cristo Jesús, que levantó a su hijo de entre los muertos. Pablo está diciendo que estas tribulaciones o sufrimientos de parte de Dios no dice que venían del enemigo, sino venían de parte de Dios, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces Dios manda sufrimientos en nuestra vida para que aprendamos a confiar en Él y no en nuestras fuerzas. Que Dios le bendiga.